El próximo 20 de diciembre se celebrarán elecciones generales en España. Como todo el mundo sabe, van a ser unas elecciones muy particulares porque va a ser la primera vez que, según todos los pronósticos, se va a romper el bipartidismo y la gobernabilidad de nuestro país no va a depender exclusivamente de uno o dos partidos, sino que podríamos encontrarnos con incluso la necesidad de coaliciones a tres. En sesión de control y en Magazine hemos querido darle voz a representantes de los 6 partidos con posibilidades de entrar en el Congreso: UPyD, Unidad Popular, Podemos, Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular. Y en los próximos programas serán especiales dedicados a preguntarle a estos candidatos sobre las políticas a aplicar en materia LGTB por parte de sus partidos. Esto es Sesión de Control. Nuestro primer invitado es Julio Llonar, diputado de UPyD en la última legislatura, el último tramo de la legislatura, y candidato número 2 al Congreso por Madrid por esta formación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, muy bien. Es el encargado de los temas que tratamos habitualmente en este programa, y a él le vamos a preguntar sobre materia LGTBI. Pero primero vamos a conocerte un poquito. Has sido diputado en esta última legislatura sustituyendo a Toni Cantó, ¿verdad? Correcto. Desde abril hasta octubre. Desde abril hasta prácticamente casi noviembre, sí. Hasta noviembre. ¿Y te enteraste de que lo fuiste? Pues esto es una cosa curiosa y siempre que se lo cuento a la gente se ríe bastante. Yo me enteré de que Toni dejaba el acta, me imagino que como todo el mundo, por una rueda de prensa que dio pública en la que de repente dijo que lo dejaba. Sí. Yo iba de número 3, no iba de número 2. Entonces yo había hablado con el número 2 y el número 2 en principio iba a coger el acta, pero por una serie de situaciones personales finalmente no la cogió. De todo esto yo me fui enterando durante un día entero, es decir, la información me iba llegando poco a poco. Y conforme me iba llegando, en el momento en el que yo empecé a tener más inputs de que efectivamente tenía muchas posibilidades de serlo, estaba comiendo con un amigo mío y según él refiere me iba poniendo verde, iba apartando la comida, iba dejando las cosas así, bueno, pensando en lo que me venía encima. Ibas poniendo magenta. También. Naranja seguro que no. No, naranja se puso Toni Cantó. Exacto, luego, se puso naranja después. Bueno, pero había sido naranja ya Toni Cantó, ¿no? Me parece. Venía de naranja, luego se pasó a magenta, luego volvió a naranja. Y sale algo así como, ahora que lo pienso, un poco la bandera trans. Dimos claro, trans, fuga. Pues, ¿y qué tal te vas tú con la gente? Porque entonces al final, o sea, tú coincidiste con Rosa Díez, Yo coincidí con Rosa, con Anchuelo y con Irene y con Carlos Martínez Gorriarán. Y luego Álvaro Anchuelo marchó y entró Rafael Calduch, que me llevo muy bien con él también, y luego pues Irene hizo lo O sea que al final UPyD de 5 al final pasaron como 10 personas, ¿no? Por ese grupo. No, cambiaron en economía, cambió al respecto lo que llevaba todo el tema de Toni, que eran cuestiones sociales y demás, y luego Irene no se la sustituyó. Porque fue al final de todo, ¿no? Claro, fue al final de todo. Obviamente teníamos la posibilidad, pero nosotros mismos decidimos que no íbamos a sustituirla para no causarle más agujero al erario público. ¿Qué tal el ambiente? ¿Qué tal? Porque claro, al pillar, a ti te pilló justo todo el proceso de la crisis, en el sentido de, o sea, con los crisis de cambios. Sí, a mí me pilló todo el proceso de cambio. Toni Cantó, claro. Luego ¿Y eso se notaba en el trabajo en el grupo? No, la verdad se hacía es que como no. hasta aquí llega la pelea y de aquí vamos a trabajar. Vamos a ver, realmente lo que es el grupo parlamentario no se ha notado para nada. Se ha seguido haciendo todo el trabajo y no ha habido ningún tipo de problemática y hemos desarrollado el trabajo con muchísima normalidad.
sí que es cierto que puedes haber tenido más fricción o más tensión con personas que en un momento dado, porque cuando yo entro todavía no estaba convocado el Consejo Extraordinario, Irene no se había presentado a encabezar una candidatura, ni yo iba en la otra candidatura, con lo cual al principio bien, pero luego pues sí que es cierto que había pues tensión, porque además es que yo me sentaba en el escaño de al lado. De Irene Lozano. Claro, que me acabas de contestar a la siguiente pregunta, que era quién habías apoyado en el Congreso. Pues voté a mi candidatura. La candidatura que es la de Miquel Herzog, ¿no? La de Andrés Herzog. ¿Quién era Miquel Herzog? Has jugado al vídeo que lanzamos ayer. Es que Miquel Herzog fue dirigente de UPyD anterior también. No, hubo un Miquel Buesa. No, ¿quién es Miquel Herzog? No sé, Miquel Erenchun sí que sé quién es. Sí, no, yo también, y aparte me gusta mucho Miquel Erenchun, me gusta mucho como canta y él también. Pero, no, Miquel Buesa era él. Miquel Buesa. Vale, pues me apunto para la próxima a saber quién es Miquel Herzog, porque me suena un montón, pero... Entonces, el tiempo, pues tampoco te daría tiempo a hacer muchas cosas, pero sí me fijé yo en la web del Congreso que hiciste una pregunta sobre animales domésticos, que me llamó la atención. ¿Y que te contestaron o no te contestaron? He hecho, la verdad es que para el tiempo que he estado, he hecho mucho, porque realmente había que mantener la línea de trabajo que hacíamos y fue bastante el trabajo que desarrollamos. Y alguna de las preguntas que hemos hecho ha sido sobre protección, una ley de protección de derechos de los animales de compañía, también ampliada a animales que destinamos a nuestro consumo o animales utilizados para experimentación y demás. Es decir, hemos hecho muchas preguntas al respecto de protección animal. Pero recibiste la callada por respuesta, ¿no? Claro, hemos recibido en casi todo lo que hemos hecho la callada por respuesta. Pero no es que el PP tenga una animadversión específica a UPyD, es que realmente el PP ignora las respuestas. Yo me fijaba bastante que Rajoy tenía como una manía especial a Rosa Díez. A ver, yo Rosa Díez confieso que tampoco es que sea santa de mi devoción, pero a mí alguna vez me molestó cómo la trataba, quizá por ser mujer, era la única portavoz mujer de los digamos, grupos importantes, como que la trataba con una especial Rajoy lo que sí que ha tenido ha sido un comportamiento muy misógino con Rosa. Con Rosa Díez, ¿verdad? Pero específicamente centrado con Rosa. Rosa yo creo que le sacaba de las casillas, porque le decantaba las verdades del barquero a las que él no está acostumbrado y se molestaba, porque encima se las estaba cantando una mujer. Quizá, ¿verdad? Porque que la tuviera alguien del PSOE, por ejemplo, por haber sido, que puede decir, bueno, esta es una, típico, la oposición, vosotros cuando estuvisteis. Pero a mí eso me llama la atención. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema LGTBI y te voy a pedir que me digas entre 3 y 5 propuestas que consideres básicas para nuestro colectivo, o mejorable, que ya existan leyes que ya existan mejorables. Yo considero que existen varias cuestiones que son bastante mejorables, es decir, la normalización real no se ha conseguido. Sí que existe una ley de matrimonio, pero a partir de ahí hay ciertos derechos que cuelgan del matrimonio que no están consolidados como tal, porque como no nos hemos enfrentado a esos problemas realmente, no sabemos cómo van a evolucionar. Y me refiero a cuestiones de herencias, patrimonializaciones, me refiero a cuestiones de tutela de los hijos en caso de divorcios, me refiero a cuestiones de herencias específicas que no están desarrolladas realmente y que no existe esa pretendida normalización real. Por otro lado, aquí en Madrid ha llegado a pasar que ha habido agresiones manifiestamente homófobas y que la policía no ha actuado como correspondía, dejando completamente desatendida a las personas que habían sufrido esa manifestación. Eran 2 chicos que iban cogidos de la mano, además era por Gran Vía. No, más de 2, sí. Pero el último, el más escandaloso, fueron 2 chicos que iban por Gran Vía a plena luz del día, un fin de semana, se les agredió y la policía no actuó como correspondía. Con lo cual creo que estamos muy lejos de esa pretendida normalización. Creo que hacen falta más campañas en las escuelas, más educación en las escuelas, hace falta proteger a los menores del acoso o del bullying homofóbico que se produce muchas veces con niños que reciben muchísimas agresiones, incluso físicas, y al final la solución es tener que cambiar de colegio en muchas situaciones, rompiendo toda la estructura que tú habías creado alrededor y que genera muchísima inseguridad en el futuro. Creo que realmente hay que hacer muchas más campañas de educación sexual y protección contra el VIH.
y creo realmente que ciertas medidas que se han tomado por parte de este gobierno con las lesbianas, que además es un colectivo un poco invisibilizado dentro del colectivo LGTBI, porque no han sido tan reivindicativas o porque no se les ha prestado tanta atención, más lo segundo, ¿no? Más lo segundo, igual. En esta legislatura acudimos a esta cuestión nefasta del PP, que directamente considera que dos mujeres, por el mero hecho de ser lesbianas, no pueden acudir a la reproducción asistida porque no se cumplen los requisitos que ellos moralmente consideran que se tienen que cumplir, que además no son para nada era algo así científicos. como ausencia de varón, decía Ana Mato, Sí. ¿no? Sí, ausencia de varón. Y entonces el problema lo tienes... Más por la ausencia de confeti que por la ausencia de... Debería ser por la ausencia de confeti. Pero sí, el problema lo tenemos ahí. Además es que muchas de ellas, conocemos 3 o 4 casos, ya estaban incluidas dentro del sistema, ya habían iniciado los procesos de reproducción y esta ley se les aplicó de forma retroactiva y las dejó fuera. O sea, en mitad del tratamiento... con el tratamiento iniciado se las ha dejado fuera. Pero, eso vulnera la Constitución, ¿eh? Sí, ¿no? Pero me imagino que estas personas, estas chicas, inician algún... Bueno, no, es que el problema, iba a decir que iniciarían algún proceso contra el gobierno, pero claro, el problema es que luego, por otro lado, el tema de las tasas judiciales de Gallardón... El tema de las tasas judiciales, el tema de la politización de la justicia, el tema de la politización del Constitucional, el tema de que efectivamente todo este tipo de batallas atacan directamente a tu derecho de tener descendencia y hace que el proceso sea mucho más largo y mucha gente desiste. Y al derecho, además, de que las leyes no se puedan aplicar con retroactividad. Efectivamente. Pero, y con respecto a lo de las herencias, sí, tú te parece que no está... Es decir, si tú y yo nos casamos, por ejemplo, que no se va del caso, porque el señor es muy guapo, pero es hetero. Y está casi, estoy casado. Y está casado, o sea que no... Y no, UPyD no está a favor de la poligamia, ¿no? Por ahora no. Bueno, a favor de la poligamia, quizá el PP, que es muy... seguro que hay muchos con la mujer y la querida. Pero... espérate que se me va, puedo hablar de tonterías y me va la pinza. Hablábamos de las herencias. O sea, si tú y yo nos casamos y yo mañana me muero, tú no heredas mis deudas. Bueno, no, probablemente las deudas sí. Si fuera por deudas, posiblemente sí, pero si fuera por beneficios, si fuera por beneficios, estaría por ver. ¿Sí? Tal y como está regulado nuestro Código Civil... ¿Conocéis algún caso...? Es que solo hemos cambiado una parte del Código Civil, no hemos cambiado la aplicación del resto del Código Civil. Entonces, como el resto... Este país funciona a parches, sí. ¿Vale? Entonces, igual que en un momento con el tema de la prostitución, lo que se hizo fue despenalizar la prostitución y dejar todo el tema del proxenetismo que siguiera en el Código Penal. Eso sigue estando en el Código Penal, lo que pasa es que no aplica. Con el tema de la eutanasia, despenalizamos parte de lo que podría considerarse el suicidio asistido pasivo, ¿vale? No el activo, pero sí el pasivo, pero el resto lo dejamos. Y ahora lo que plantean algunos es despenalizar el suicidio asistido activo. Es decir, las cosas hay que regularlas. Sí. Y cuando se hizo el tema del matrimonio igualitario, lo que se tiene que desarrollar son el resto de derechos que penden de ese matrimonio para que efectivamente a todos los efectos sea igual. Entonces, ¿tú crees que lo que se hace es leyes para publicidad? Es decir, mire, sí, hemos aprobado el matrimonio igualitario, luego ya me olvido, sí, yo también es un poco lo que pienso. Sobre todo con estos partidos que nos han estado gobernando hasta el momento. Y entonces, bueno, te decía de 3 y 5 propuestas, pero bueno, te las voy a apuntar directamente. Con respecto a la despatologización de las personas trans, que obviamente a favor de la despatologización. Creemos que es aberrante que a fecha de hoy eso siga manteniéndose y además consideramos que debe haber un sistema de prestación de servicios o una catalogación en toda España igual para que, igualando por arriba, lo que actualmente en la Comunidad Autónoma de Madrid sí que se trata, en otras comunidades pueda empezar a implantarse. Reasignaciones de sexo, tratamientos desde el principio y demás. Pero en el tema de, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, el tema de las unidades, que ahora son unidades de tratamiento de identidad de género, pero se llamaban inicialmente unidades de trastorno de la identidad de género, ¿eso estáis a favor de que se mantengan parcialmente, de que se desmantelen totalmente? De que se mantenga como trastorno, no. No, como unidad de tratamiento, es decir... De tratamiento para que desde un momento temprano tú puedas acoger a una persona que está en esta situación, puedas acompañarla, puedas asesorarla, puedas estar con ella y finalmente, si quiere pasar por el proceso quirúrgico, pase por ello con plenas garantías y cubierto por la Seguridad Social, sí. Es decir, paso obligatorio no, pero
Bien, es decir, que una persona trans tiene el mismo derecho que tú y que yo a ir a tener un médico de cabecera y no para atenderse una simple gripe tener que ir a la UTI. Correcto. Vale, y con respecto a bueno, este es un tema complicado y probablemente necesitaríamos un programa entero. Con respecto a la gestación subrogada... Completamente a favor, la llevamos en el programa y además fuimos el único grupo político que en la legislatura pasada lo planteamos con la abstención de los grupos nacionalistas y pequeños, concretamente Izquierda Unida, expresó que tenían un conflicto entre las feministas y el colectivo gay, claro, y que no habían tomado postura al respecto. El PSOE hizo un argumento muy bonito que yo pensaba que iba en vías hacia la abstención, pero finalmente votaron en contra, junto con el PP, que lo consideró contra natura. Nosotros consideramos que es una técnica de reproducción asistida más, que tiene que eliminarse esta exención que tiene actualmente para que los contratos no sean válidos y que tiene que estar basada no como vientre de alquiler, sino como un concepto altruista, un concepto en el que dos personas establezcan ese tipo de desarrollo. Pero ¿tú no crees que eso es abrir la puerta a que realmente se convierta en una vía rápida para conseguir? Cuando tú tienes que regular este tipo de situaciones, lo que no puedes hacer es legislaciones como se han hecho hasta la fecha. Es decir, que no tenían en cuenta todo lo que había alrededor. Lo que no puede ser es que en nuestro país esté prohibido, pero permitas luego la inscripción consular. Con problemas, pero permites la inscripción consular. Porque el mensaje que tú estás lanzando es, en mi país no te lo puedes permitir, pero si tienes dinero, vete a otro país, hazlo, sin tener en cuenta las garantías y luego ven aquí que yo te lo inscribo. Pero es que eso es un mensaje muy discriminatorio. A ver, yo te reconozco que en esta postura, que en este tema no tengo una postura muy definida porque no quiero, pues a lo mejor por vagancia, pero es que no quiero porque me parece tan complicado que a lo mejor es porque pienso muy que no me da la cabeza, pero por ejemplo, a mí no me parece bien que un señor o una señora con dinero se puedan permitir el lujo de contratar un matrimonio, por ejemplo, contratar a una chica, pues como se hace actualmente en la India o en Bangladesh. Eso es turismo. O en México, exactamente. Eso es turismo y eso tiene que estar regulado para que no se pueda dar. Pero, ¿vale? pero es que siempre se va, ¿cómo se regula eso? ¿Cómo que cómo lo regulas? Claro, porque lo regulas con convenios con los países de origen. ¿Cómo regulas acabar con el turismo sexual? Dentro de España. Dentro de España, porque la legislación que tú sacas tiene que quedar claro que lo que hay es una cesión de la posibilidad de quedarse embarazada de una mujer a una pareja, independientemente del sexo, dinero, que quiere actuar, no por dinero. Pero ¿y tú cómo controlas que a la mujer no se le está pagando? Claro. Porque lo que tienes, porque tú lo haces por contrato. Los contratos pueden ser contratos que no tengan un resarcimiento económico. Pero tú podemos hacer un contrato y yo te doy el dinero por aquí bajo mano y ¿quién se entera? Claro, eso no se puede controlar, es verdad. Pero tú pones unos requisitos de acceso para darle seguridad. Es decir, que en este país hay gente que hace trampas y acude a la economía sumergida es una cosa que asumimos. Que tenemos que intentar acabar... Por necesidad, ojo, claro, que tenemos que acabar con este sistema porque lo que hay que hacer es darle la posibilidad de que eso se produzca por la vía legal y no termine por la vía de la economía sumergida. Ese es el primer paso de todo gobierno. Pero por otro lado, lo que tienes que hacer cuando regulas esta situación es tener previstos todos los condicionantes que pueda tener. Por ejemplo, que no haga de esto un negocio. Por ejemplo, que ya haya tenido hijos y que los hijos que haya tenido esta mujer, la que decide subrogarse, los hijos que haya tenido esta mujer estén sanos, para que ella no acuda a esto como una sustitución al hijo que ha fallecido o al hijo que está enfermo. Claro. Que tenga una capacidad de poder entender la implicación que hay, es decir, que el hijo en ningún momento va a ser de ella y que ella está en un contrato en el que lo que va a hacer va a ser única y exclusivamente ceder el útero en unas condiciones concretas. Entonces, si tú todo eso lo regulas, lo que estás haciendo es impedir que finalmente la gente acuda a eso, porque cuando está regulado y es claro y es notorio para todos, es más fácil. Pero claro, es que al final eso volvemos a lo mismo, va a estar regulada la figura, pero la gente va a seguir yéndose al extranjero a contratar vientres de alquiler, porque le va a resultar más cómodo llegar a otro país, tome tanto dinero, me da el crío y luego... Yo creo que si lo regulas en nuestro país y lo dejas para que la gente pueda acceder a ello y tienes un registro de personas que se pueden inscribir, que cumplan las voluntades, y yo creo que hay mucha gente en este país que estaría dispuesta a hacerlo, porque está la plataforma de gestación subrogada, que han impulsado una ILP, está la plataforma de Son Nuestros Hijos, que están empujando por este tipo de situaciones, y realmente hay muchas mujeres en lista que estarían dispuestas a pasar por este proceso. Es un poco la ley británica, quizá. Es un poco la ley británica, sí.
Bueno, no nos vamos a extender más porque esto nos da para 4 programas. Posiblemente. Y ya sí tenemos... Y además es muy interesante, ojo. Efectivamente. Lejos de cuestiones ideológicas es muy interesante. No, te confieso que yo paso cuando se ha producido... cuando he tenido ocasión de presenciar debates de este tipo, paso de mezclarme porque es que me vuelvo loco. O sea, lo reconozco, señores, para este tema no sirvo. Para el tema de gestación subrogada, para otros sí. Pero bueno, vamos a seguir contigo, que el protagonista eres tú, que si no voy a parecer Ana Pastor, que se hace las entrevistas Solo tienes que ponerme a sí mismo, claro. Entonces, bueno, gestación subrogada, ley integral contra la LGTBI-fobia, ya me avanzaste un poquito. Obviamente sí, por lo que hemos comentado, las legislaciones tienen que ser lo más inclusivas posibles y tocar todos los palos que se puedan tocar, porque al final tocamos solo legislaciones que dependen o de un ministerio o de otro, y cuando no enfocamos las cosas de forma global lo que estamos haciendo es hacer parches, y los parches siempre generan ineficiencias y mayores problemas. ¿Tú conoces la policía de Fuenlabrada? ¿No? Pues infórmate. Porque es el ejemplo que pongo yo siempre. No te quiero dar pistas porque ya sabes que el morado es casualidad, pero tampoco está de casualidad. Pero infórmate porque es muy interesante. Vale. Con respecto a lo que hablábamos antes, además del trato policial, que muchas veces la gente no denuncia porque tiene miedo o no le apetece aguantar burlas en comisaría, porque eso se da. Concretamente, bueno, no voy a decir comisarías en concreto, porque a ver si va a salir yo aquí esposado, pero la policía de Fuenlabrada llevaba bastantes premios. Tú infórmate. Y además así ya tienes munición para futuros debates. No sé hasta qué punto debería contarte. Luego, el tema de inseminación mujeres, ya me has dicho, y el orgullo, ¿qué hacemos con el orgullo? ¿Cómo que qué hacemos con el orgullo? Seguir promocionándolo y seguir actuando como una fiesta reivindicativa. ¿Y no crees que está demasiado comercializado? O sea, que se ha convertido un poco en... Vamos a ver... O sea, ¿no crees que habría que potenciar más el lado reivindicativo? Claro que hay que potenciar y lo reivindicativo. No rebajar, porque evidentemente base. Es una fuente de ingresos muy importante, que yo no entiendo cómo los anteriores ayuntamientos de Madrid, que tanto se preocupaban por la economía, etcétera, etcétera, que luego iban a promocionar el orgullo fuera, pero boicoteaban de esa manera. Lo entiendo, la cuestión ideológica. En la época de Botella lo entiendo porque era ya una cuestión personal de ella, que siempre fue una homófoba, pero lo de Gallardón no lo entiendo muy bien. Pero vamos, al tema. Yo creo que tiene que tener una parte reivindicativa que tenga más peso del que tiene actualmente. Tiene que ser así. Pero no puedes negar la entrada de la parte de capital o de empresas que también hacen su negocio, y su forma de hacer negocio también beneficia en cierta manera al colectivo. Quiero decir, visibiliza, ayuda a que haya una normalización, a que la gente entienda que hay locales de ocio específicos como los hay para cualquier otra cosa. Tú tienes locales indie, tienes locales tal, y luego tienes locales de ambiente. Pero ¿vale? no, Su participación hace que la gente cada día se escandalice menos, y eso, sobre todo me refiero a los mayores, que tienen unas estructuras mentales mucho más rígidas, y eso ayuda a esa normalización. Pero no me refiero tanto al tema de ese, porque eso ya a alturas tampoco puedes evitar que se escandalice, por eso pues se va a seguir escandalizando y tampoco es tan importante. Yo me refiero más al tema de la privatización del orgullo, es decir, dejar la gestión del orgullo en manos de un par de empresas o una empresa, amiguetes, lo que ese término que además me parece que viene de UPyD, del capitalismo de amiguetes. O sea que yo a mi amiguete le doy la gestión del orgullo, entonces no sé si... La gestión de todos los contratos tiene que ser transparente. ¿Vale? Y tiene que hacerse de forma pública. Es decir, si yo, como ayuntamiento, soy quien está detrás de la promoción de este acto, cuando tengo que asignar la gestión, la contratación, etcétera, tengo que hacerlo a través de pliegos públicos, tiene que saberse quién está concurriendo, bajo qué cantidades, cómo lo hace y cuáles son las condiciones a las que está acudiendo. Y yo, como ayuntamiento, tengo la posibilidad de, cuando lanzo esa oferta pública, especificar qué es lo que quiero que se haga. No solo a nivel económico, sino a nivel de implicación. ¿A qué empresa se lo puedo dar y a cuál no? Si la empresa cumple los requisitos para los que yo quiero. Es decir, todo eso puedo especificarlo. Y entonces se sabrá quién está concurriendo y quién no. ¿Y por qué lo hace? Con participación directa de las administraciones. ¿Por qué no? Sí. Yo creo que las administraciones tienen que participar en el orgullo. Pues... Si tendemos hacia una normalización, hacia un Estado normalizado, hacia unos ayuntamientos normalizados, hacia unas comunidades autónomas normalizadas, tienen que estar participando en ello. Sí, bueno, iba más por el tema económico, por el tema de
de normalización, porque yo creo que a nivel de instituciones no toda, es decir, a nivel de institucional está normalizado, es decir, el otro día estabas tú, estuvimos en el ayuntamiento en la que se bajaron los concejales, todos menos del PP. Pero vamos a ver, está normalizado por voluntariedad. Es decir, sí, porque los grupos políticos han decidido que este es un tema. Claro, pero cuando haya una implicación con mayorías absolutas de un partido que eso lo considera pero si tienen vinculación directa a las administraciones con la defensa de los derechos, igual que se han implicado en otro tipo de batallas, si tienen esa vinculación directa, al final van a estar obligados los propios partidos políticos, independientemente del que esté en el gobierno, de tener que actuar de esta forma. Sí, eso desde luego es lo que le pasó al PP con el recurso a constitucional de la ley de matrimonio voluntario, y al final terminaron en las mesas del Festival de Eurovisión, en la boda del chico este. Bueno, oye, una anécdota, bueno, no sé si anécdota o acláramelo esto, porque es que para que dejarlo claro una vez, el tema de la abstención en el Parlamento Europeo del eurodiputado de UPyD, que no está en UPyD tampoco, creo ya, ¿no? En el año 2010-2011, sobre una ley que aprobó el gobierno de Lituania, que era, me parece que era de protección de menores contra la homosexualidad o algo así, que el eurodiputado de UPyD se abstuvo. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Pues básicamente el eurodiputado de UPyD se abstuvo porque las votaciones en el Parlamento a veces son muy rápidas y un poco complejas. Pero precisamente como el Parlamento sabe que son rápidas y complejas, tiene un mecanismo que no tiene nuestro Congreso, que es la corrección del voto. Entonces pudo corregir y introducir una modificación y finalmente votó lo que tenía que votar. Es decir, que fue por error, de verdad, porque claro, yo cuando... Fue por error suyo, de él. Yo te confieso, cuando sucedió aquello que decía que UPyD contestó que fue un error, que también por lo decían, es que solo aciertan solo acierta cuando rectifica, luego cuando rectificó. Pero yo pensé, a ver, este señor o cualquier otro señor que está en el Parlamento Europeo, que lo único que tiene que hacer es apretar un botón y se confunde para apretar el botón. Paco, aunque ahora no esté en el partido, hizo una labor en el Parlamento muy buena, hizo muchísimas intervenciones, fue ponente en varias tal, y estaba, al estar él solo, estaba en el mixto, en el de no inscritos, sí. Con lo cual el lío con unos compañeros horribles, y además él siempre lo dijo. Algunos de ellos en coalición, bueno, eso hablaremos después con Ciudadanos, con un poco, es decir, antieuropeos y bastante reaccionarios y retrógrados. Entonces, en esa situación, él solo, recién entrado en el Parlamento Europeo con toda esta situación, estaba un poco sobrepasado y había votaciones que se le pasaban, y luego lo que hacía, porque tienes un plazo, creo que son de 48 horas, era corregir. Pasa que algunas saltaron a la palestra, obviamente, porque llamaban mucho la atención, pero otras no. El nivel de correcciones fue bastante alto porque no llegaba a todo. La putada, si me permites, de los grupos con poco representantes, porque... ¿Tú en cuántas comisiones has estado en los 5 meses que estuviste? Yo, entre comisiones, subcomisiones y demás, 11. Y un diputado del PP, la media está en 1 o 2. Una, claro. Eso es... Bueno, lo de siempre, la ley electoral y todas estas cosas que habría que cambiar, que ahí me parece que no estamos en desacuerdo. No. Pacto de Estado de VIH, que fue donde te conocí yo, precisamente, en una charla sobre el VIH. Sobre el VIH. Pacto de Estado sobre VIH, sí, definitivamente. O sea, ¿creéis que es necesario preservar las políticas de prevención, información, preservarlas, implementarlas, porque ahora han ido desapareciendo paulatinamente. La postura del ministro actual es una postura de condescendencia y de decir que básicamente aquí lo que pasa es que hay muchísima libertad y la gente se contagia porque, bueno, pues no son conscientes de lo que hay. Ya, pero a lo mejor si nos informaran de lo que hay, la gente sería consciente, ¿no? Si hubiera políticas de educación sexual en los institutos, si hubiera mucha más información sobre el VIH y a lo que te enfrentas, si hubiera mayor colaboración entre las ONGs y la sanidad pública para tratarlo desde el principio, un acompañamiento desde que se detecta que efectivamente hay una infección hasta los posicionamientos posteriores, si se trabajara realmente en una prevención y no única y exclusivamente en el objetivo cura final, tal y como está enfocado. El debate moral también. El debate moral tiene que quedar completamente fuera de las políticas sanitarias. Sí, porque parece además es que
Es que yo puedo tener una moral que es mía y tú puedes tener otra moral que es tuya, pero ¿por qué tiene que influir eso en las decisiones políticas que se tomen en el interés general? Y aparte porque realmente, o sea, yo creo que es a nivel económico es bastante más fácil crear campañas informativas efectivas o de educación efectivas y no retirando asignaturas como educación para la ciudadanía, claro. Corrigiéndolas sí o no, ahí no me voy a meter, porque cada uno tiene su opinión, pero estamos de acuerdo en que los niños desde el primer curso de primaria tienen que saber que estas cosas existen, que se van a enfrentar a ellas y cada vez más temprano. Que eso resulta más barato que luego aplicar los tratamientos. Pero también tiene que ver con el modelo educativo que tenemos. Tenemos un modelo educativo con una carga curricular que lo único que hace es preparar gente para ir a la universidad para luego prepararla para el mercado laboral. Cuando lo que hay que hacer es preparar a la gente para que luego no encuentre trabajo. Exactamente. Pero lo que hay que hacer es cambiar el modelo que tenemos actualmente en la educación para preparar a personas a que se enfrenten a las cosas que van a tener de fuera, porque no van a tener siempre a sus profesores y a sus padres a su alrededor para protegerlos. La realidad está ahí y la realidad es cruel, con lo cual lo que tienes que darles son las herramientas para que sepa resolverse en esa realidad. Claro, es que eso es un poco, yo lo veo también como la postura de cuando querían penalizar el supuesto en el caso de aborto, de malformación del feto, es decir, no me dejas abortar si el feto tiene malformaciones, pero luego no me das facilidades para que viva. Es un poco esas políticas moralistas el resultado. Efectivamente. O sea que vosotros estáis de acuerdo también con la educación para la ciudadanía. Completamente. De hecho, Sabater fue uno de los grandes defensores de la educación para la ciudadanía y uno de los grandes críticos cuando se retiró. Y bueno, pues dime entonces ahora un par de diferencias, o bueno, las que quieras, con Ciudadanos y con Podemos, porque vosotros realmente, aunque salisteis un poco antes, sois también un partido emergente, porque... Sí, hombre, yo creo que con 8 añitos se nos puede considerar que estamos saliendo en los dientes. Me vas a perdonar, o sea, vosotros sois posteriores a Ciudadanos. Ciudadanos se fundó en el 2006, si no me equivoco, y UPyD en el 2007-2008. Correcto. Es decir, o sea, sois más emergentes que Ciudadanos. Somos más emergentes que Ciudadanos. Pero parece que aquí Ciudadanos se está llevando... Lo nuevo, lo cool. Se está llevando esto. También. Sí. Vamos a ver, diferencias con Ciudadanos tenemos muchísimas, muchísimas. Pero yo creo que la gente principal... asocia, es decir... La gente asocia que somos el mismo espectro político. Sí. Y cuando tú analizas su programa y sus hechos con nuestro programa y nuestros hechos, lo que queda claro es que nosotros somos centro-izquierda y ellos están en el centro-derecha. Eso es así. Ellos son mucho más conservadores. ¿Centro-derecha o derecha ellos tirando están, hacia... Si analizas los programas... Hasta el extremo centro. Sí, sí. Si realmente analizas la problemática y lo que finalmente han terminado haciendo, como son muy demoscópicos y hoy dicen que van a hacer una cosa y mañana dicen que van a hacer otra y el programa les importa bastante poquito, están en el centro-derecha. También ETT está en el centro-derecha, ¿qué le vamos a hacer? Les diferencia muy poquito. Sí que es cierto que tienen algunos representantes que no podríamos considerar que están en el centro-derecha o algunas actuaciones que han tenido que tampoco los sitúan en el centro-derecha. Pero nosotros claramente somos un partido progresista que considera que lo que tiene que primar es la igualdad entre la ciudadanía y eso lo que hace directamente es que defiendas derechos básicos y libertades básicas, con lo cual eso te sitúa en el centro-izquierda. Que ellos dicen defender también. Ellos dicen defender, pero realmente a la hora de la verdad no lo defienden. Con lo cual yo creo que esa es la diferencia principal. Y luego tienes una que a mí me resulta como muy ejemplarizante. Es decir, nosotros, cuando se nos han acabado las vías políticas dentro de las instituciones, hemos acudido a los juzgados y hemos seguido denunciando y nos hemos gastado una pasta en querellas. Ellos lo que han hecho ha sido terminar dándole los gobiernos a esas personas a las que nosotros hemos pretendido sentar. Me refiero a Andalucía con el tema de los ERES y me refiero en Cataluña durante esta última década en la que Pujol, Mas y compañía estaban echándole mano al erario público y llevándose su 3%, ellos han estado allí y no han hecho absolutamente nada con eso. Y con respecto a Podemos... ¿Por qué no lo ve? Sí, ahora me dices, vale. ¿Por qué la gente no ve esto? ¿Por qué la gente no ve esto? Porque esto tiene que salir... Te lo digo porque yo conozco gente que eran votantes de UPyD que ahora van a votar a Ciudadanos como un poco por... Bueno, nos han cambiado el magenta por el naranja, pero es lo mismo, o sea, como que no... Pues mira, hubo un año entero de campaña... de los medios por parte Hubo un año entero de campaña destinado a decir
que éramos lo mismo. Porque de hecho, o sea, Con lo cual tú tienes que luchar a la contra de ese mensaje. En el Ayuntamiento de Madrid, los 7 concejales que ha tenido UPyD son clavados. El resultado prácticamente es el mismo. Es como el resultado prácticamente es el mismo, cambia mucho el tipo de políticas, y cambia muchísimo la aplicación. A que parece tal cual que la gente que votó UPyD votó a Ciudadanos como si fuera, bueno, vamos a votar a estos, que es lo mismo, claro, pero son más guapos. Pero es que tienes un año entero de estar en todos los medios diciendo que somos lo mismo. Y nosotros diciendo que efectivamente no lo somos, pero cuando no te dan ese espacio y a ellos sí se lo dan, pues estás un poco en desigualdad de condiciones. Hemos pasado de una democracia a una telecracia, y realmente cuando estás en esa situación es muy complejo luchar contra eso. Pues ahora cuéntame de Podemos. De Podemos no me voy a pasar. Realmente lo que nos diferencia en muchas ocasiones es la visión del Estado. ¿Vale? Vosotros tenéis una visión del Estado que yo creo que es más plurinacional, y nosotros tenemos una visión del Estado con unas competencias centrales, un Estado federal muy marcado con un nivel competencial y una serie de estructuras mucho más rígidas. A partir de ahí, en políticas sociales, en muchas de las cosas que vosotros defendéis, nosotros también las defendemos. Y hemos estado en muchos debates en la que vuestra postura y nuestra postura, exceptuando unos matices muy pequeños, el 80% sería igual. Doy fe, sí. Bueno, pues me están haciendo señas por ahí, así que vamos a... Te voy a dejar una pregunta. En cada semana el invitado deja una pregunta para el siguiente invitado, sobre lo que sea, sobre cualquier cosa, puede ser, pues hasta sobre cocina han preguntado, y luego tú la contestas y dejas una para el siguiente invitado, que no te voy a decir quién es, pero te podrás imaginar que en este ciclo electoral pues será de algún partido político. Entonces vamos a ver qué nos decía el anterior invitado. De que me contara cómo se planifica su futuro. Pues la verdad es que no soy una persona de planificar mucho el futuro. No planifico mucho el futuro porque la vida se ha emperrado a demostrarme que cuando tú haces planes se te desmontan con muchísima facilidad. Es lo que pasa cuando te levantas ciudadano de a pie y te acuestas diputado, efectivamente. Claro. O te pasa cuando de repente yo conocí a mi mujer porque la contrataron para ser responsable de una campaña de prensa en Galicia. Yo soy de Valencia, la conocí en Madrid, ella es de Galicia, la conocí en Madrid, nos enamoramos, tal cual, y a partir de ahí establecimos una relación y terminamos los dos viviendo en Madrid. ¿Tú eres de los que te vas de copas con los compañeros de partido? A veces sí. ¿Sí? A veces sí, sin ningún tipo de problema además. A mí es una cosa que me encanta mucho, hablar con la gente y pasármelo bien. Bueno, yo no voy a decir nada. Que luego... Entonces no suelo planificar a largo plazo. Así que lo máximo, además vivo dominado por mi agenda. Mi agenda manda de mí. Dominado por tu mujer, que probablemente... No, tampoco probablemente tanto. También. Que va. Me tolera mucho. De eso no he dicho nada. Pero sí, eres de los que tienen amigos en otros partidos también. Tengo amigos en otros partidos. De hecho, tengo amigos en casi todos los partidos. Casi todos. Sí, pues igual que yo. Pues bueno, pues ahora lo que sí te voy a dejar, porque ya hemos llegado al final, te voy a dejar unos minutillos, tampoco de pases, de tiempo me refiero, para que sueltes tu... Vale, voy a hacer dos cosas. Voy a hacer la pregunta esta que venga después. Sí, ciertamente. ¿Ves? Te estoy moderando yo el programa. Sí, la verdad. Vas a ser mi ruina. Voy a hacerte la pregunta al que viene después y luego el speech. La pregunta a la persona que viene después, como antes me has dado una pista sobre el tema de cocina, es ¿cocinas por obligación o cocinas como método para relajarte? Es decir, a mí es una cosa que me relaja muchísimo. O sea, ponerme delante de la cocina y empezar a hacer experimentos es una cosa que me sirve muchas veces como terapia. ¿Y cueces o enriqueces? Pues cuezco, enriquezco, hago al horno, asados, lo que se me preste. Y entonces es una cosa que me gusta mucho. Soy malísimo en repostería, he de decir. Porque la repostería no es cocina, la repostería es química. Y a mí me gusta ir a sentimiento, a ir probando y a ir viendo. Como el amor, es química también. Como dice entonces en repostería se me da fatal. Y para terminar con el tema del speech, mira para ahí y cuenta lo que tú quieras. Lo que yo le quiero pedir a la gente es que contraste. Es decir, nosotros hemos dicho siempre una cosa muy importante,
o por lo menos yo la considero muy importante, que es que en esta democracia lo importante no es solo ir a votar el día de las elecciones, lo importante es que tú puedas contrastar para poder elegir, que tú puedas saber efectivamente lo que hace el partido político más allá de las propuestas electorales. Y no digo que nos tengan que votar a nosotros, yo lo que estoy diciendo es que la gente se deje de cuestiones tan televisivas y de si alguien canta o baila y realmente vaya a los programas y luego compare con lo que está haciendo en realidad. Y si se siente a gusto y piensa que sus derechos están siendo bien representados o que está votando en legítima defensa, que vote completamente conocido, pero que nos demos el gusto este 20 de diciembre de dejar de votar tapándonos la nariz o al menos malo, que votemos convencidos. Pues muchas gracias, Julio. Julio Llonar, diputado de UPyD, candidato al Congreso por Madrid número 2. Vuelvo cuando quieras. Cuando te deseo suerte dentro de unos límites y a ustedes les espero en la próxima sesión de control. Sean felices.